Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda el licenciado Arcedio Hernández. Es un poco tarde, son las 10 de la noche y ya apenas ahora voy de regreso a la casa. Ha sido un largo día de trabajo. Le damos gracias a Dios por el trabajo, pero la verdad es que me quedé tarde porque he estado trabajando en un par de temas que quisiera comentar con ustedes. Bueno, uno es el tema del registro sanitario. Seguimos investigando sobre ese tema del registro sanitario y es mucho el material que hay que leer, ¿verdad?, sobre eso. Pero también tuve la ayuda del famoso Pato Villeda, que me llamó la atención hacia el hecho de que cuando publicaron los requisitos para que las empresas farmacéuticas, los laboratorios, fabricantes, los importadores de medicamentos pudieran obtener una autorización de uso de emergencia de sus productos médicos, había un requisito en la resolución del 15 de diciembre de 2021 que decía que el fabricante, ¿verdad?, el laboratorio fabricante o el importador debían aportar una declaración jurada de que tan pronto obtuvieran la autorización de comercialización o de uso o de venta de parte del Ministerio de Salud, tenían que iniciar los trámites para solicitar un registro sanitario. Eso me pareció muy interesante, entonces me puse a averiguar y resulta que, bueno, esta autorización, estas reglas, digamos, se aplicaron una primera vez, como les digo, el 15 de diciembre, cuando se aprobó la vacuna de Pfizer, la de Pfizer BioNTech contra la COVID-19. Y entonces, lo interesante es que sabemos que Pfizer no ha solicitado o no ha iniciado el trámite para obtener el registro sanitario en Costa Rica. Lo sabemos porque así consta en actas de la Comisión Nacional de Vacunación, donde la doctora Andrea Badilla, que ha sido invitada a esa comisión, ha explicado que Pfizer no ha solicitado ese registro sanitario en Costa Rica. Entonces le hicimos una consulta ya formal a la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario para que nos diga, bueno, que nos confirme, ¿verdad?, que primero que si Pfizer cumplió o no, si el representante legal de este laboratorio fabricante o esta farmacéutica cumplió con ese requisito, que se supone que sí, puesto que se dio la autorización, de dar una declaración jurada donde se comprometía que apenas recibiera la autorización de uso, que en este caso se dio basado, esa autorización se dio basada en la autorización de uso de emergencia que dio la FDA. Pero tenemos razones para creer que tiene que haberse dado esa declaración jurada, puesto que se dio la autorización y era un requisito para que se diera esa autorización de uso. Y que nos expliquen, que nos detallen y nos indiquen si no cumplió con ese compromiso que dio en una declaración jurada, cuál fue la consecuencia de eso, si es que hubo alguna consecuencia. Y además que nos expliquen también por qué en la nueva resolución, porque hubo otra nueva en septiembre de este año, se prescindió de ese requisito. O sea, ya no les piden a las farmacéuticas que apenas reciban la autorización de uso empiecen los trámites para obtener un registro sanitario. Eso es preocupante. Entonces le estamos pidiendo a la Dirección de Regulación cuáles fueron los criterios técnicos, cuál fue el fundamento para prescindir de ese requisito. Tuvieron que hacer esta nueva resolución en septiembre porque la anterior, que habían dado en diciembre de 2021, decía que la autorización estaría vigente mientras existiera el estado de emergencia. Y como todos sabemos, en agosto pasado, recién pasado, la administración del presidente Chávez Robles derogó el decreto de obligatoriedad, y ahora en esta nueva autorización, en esta nueva resolución, se dice que la autorización de uso estará vigente mientras dure el estado de pandemia, según declaratoria de la OMS. Ahora estamos a manos del doctor Tedros, que él decide ponerle fin
o bueno, la gente que está detrás de él, no sabemos exactamente si es una decisión que toma él o si se la dicen que la tome. ¿Quién lo aconseja a él? ¿Verdad? Aunque tenemos una idea, pero el hecho es que mientras dure la pandemia, según la declaratoria de la OMS, van a estar autorizadas estas vacunas contra la COVID-19 sin un registro sanitario en Costa Rica, ¿verdad? Lo cual nos parece algo sin precedentes. Es muy extraño que ese requisito de la declaración jurada, ahora de pronto lo quitaron ese requisito, ya no lo piden. Entonces, no se sabe si es que van a seguir así indefinidamente sin tener nunca un registro sanitario, o si las autoridades sanitarias se van a poner más estrictas y van a decir, bueno, ustedes se comprometieron a solicitar un registro sanitario y no lo han hecho, ¿verdad? ¿Y qué consecuencias va a traer eso? No sabemos. Por eso que hoy hicimos la consulta, vamos a esperar alguna respuesta del Ministerio de Salud. Y el otro tema es que, bueno, estaba revisando, yo sí lo había leído, pero bueno, me costó mucho encontrarlo. En uno de los informes que dio el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Vacunación, perdón, en el amparo que presentamos en noviembre del año pasado, ese amparo al que se agregaron 7,000 o más padres, resulta que en uno de los informes que dan, porque la magistrada que estaba llevando ese asunto pidió 3 informes en total, y al final salvó el voto y todo, ella estaba muy interesada, vio algunas cosas que no estaban exactamente en regla, digamos, y bueno, en uno de los informes le dicen a la sala que no es el acuerdo de la comisión el que hace obligatoria la vacuna para los niños, sino el decreto, que dice que ellos mandan el acuerdo del Poder Ejecutivo y entonces ellos lo ven y después hacen el decreto, y es con el decreto que se da la obligatoriedad. Entonces queremos indagar un poquito más con respecto al tema de si sería necesario, según esta explicación que le dan a la sala, que se emita un decreto nuevo para hacer obligatoria la inoculación para niños de 6 meses hasta menos de 4 años. Porque el decreto que se dio el 13 de diciembre del año pasado, 2021, era para niños de 5 a 11 años. Entonces pareciera ser que han venido emitiéndose decretos por edades, por grupos etarios. No ha sido como que todo el mundo esté obligado, todos los niños incluso, solo porque se había incluido la vacuna COVID-19 como un número 15 en el reglamento a la Ley Nacional de Vacunación, en el esquema universal. Entonces, la pregunta es, ¿basta con que se haya incluido en el esquema universal para considerar que esta vacuna es obligatoria para todos los menores de edad? Esa es una posibilidad. Pero la otra posibilidad es que, como dijo el Ministerio de Salud y la Comisión en ese informe, no es el acuerdo, sino que hace falta el decreto por grupos etarios. Entonces, eso es lo que hemos estado investigando. Hoy me quedé tarde investigando eso y pienso hacer una solicitud de información, perdón, una solicitud de un criterio formal, esta vez a la Comisión Nacional de Vacunación. La pregunta básicamente es necesario un decreto ejecutivo para que se considere obligatoria la vacuna pediátrica para niños de 6 meses a menos de 5 años? Porque también, digamos, la interpretación de que solo con el hecho de que esté en el esquema es obligatorio para todos los menores de edad, pues levanta la pregunta de, por ejemplo, si podrían vacunarse desde ya niños recién nacidos, ¿verdad? Porque ya sería obligatoria para ellos también con solo estar en ese esquema universal. La otra posibilidad es que haga falta también, aparte de que esté en el esquema, un acuerdo de la Comisión Nacional de Vacunación, pero nos quedamos hasta ahí, o es necesario también que haya un decreto, como lo explica en ese informe el ministro de Salud de ese entonces, Daniel Salas, y el secretario de la Comisión Nacional de Vacunación también en ese gobierno, y actualmente está todavía ahí en la comisión, el doctor Arroba Tijerino.
Entonces son temas que nos parecen interesantes. Y ya para finalizar, quería compartirles que estudiando esa sentencia, también hay cosas que estamos repasando, ¿verdad? Porque son temas que hemos venido estudiando ya desde noviembre de 2021, ya hace más de un año, sobre el tema del acompañamiento de los padres a los niños menores de 15 años. La sala hizo algunas consideraciones sobre eso. Y entonces la sala dice que los niños menores de 15 años requieren ser acompañados por sus padres o encargados, o sea, por un adulto. La pregunta ahí es si ese adulto podría entenderse también, por ejemplo, el maestro, ¿verdad? La maestra en una escuela. No se sabe, no estamos muy claros también. Es un tema interesante, pero del contexto de lo que se lee ahí en esa resolución parece ser que hay cierto celo de la sala constitucional de que los padres deberían estar acompañando a sus hijos, ¿verdad? Que se les debe, cuando son menores de 15 años, ¿verdad? Y hay también una discusión sobre los que son de 15 a 18, incluso en los votos salvados de dos magistradas, ellas hablan no solamente de esos mayores de 15, sino de los menores también, en el sentido de que es un derecho de ellos estar acompañados por sus padres, que son los principales responsables, no solo de su salud, sino de su educación, y su guarda y todo lo que tiene que ver con el cuidado de ellos, ¿verdad? Y su mejor interés. Entonces todo esto lo hicimos hoy. La verdad es que me atrasé con otros trabajos porque a mí me apasiona el tema, ¿verdad? Y hay mucho que leer, mucho que estudiar y hay mucho que trabajar todavía en esto. El 18 de este mes tenemos una audiencia ante el Tribunal de Apelación y me he estado tratando de preparar también para eso, para ver cuáles son los mejores argumentos que vamos a presentar ahí. Así es que bueno, estamos haciendo esta lucha y pidiéndole a Dios que nos ayude y que cuide a todos los niños de Costa Rica. Muchas gracias por estar ahí y que Dios les bendiga.